Y continuamos con mucho más Agronova y agradecerte que estés ahí frente a la pantalla haciéndonos compañía. En este caso vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Martín Petroni, miembro de la asociación APRESID y también asesor privado, en donde vamos a estar conversando un poco sobre lo que es producir pasturas para ambientes o para diferentes ambientes, ya sea ambientes de alta productividad, media y baja. Y esto hace mucha diferencia a la selección de las especies y al costo, ¿sí?, de implantación y de manejo de las mismas. Lamentablemente el clima nos ha estado jugando hace un tiempo una mala pasada. Primero con una primavera muy seca, luego un verano realmente con altas temperaturas y con mucha falta de humedad, y ahora a principios de otoño con precipitaciones que empiezan a normalizar la cosa. Así que Martín nos va a estar un poquito explicando cuáles son los puntos o los diferentes puntos que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar las especies de una pastura, a la hora de hacer el manejo de fertilidad de la misma, a la hora de hacer control sanitario, ya sean en enfermedades fúngicas como plagas, y cuál es el manejo de las mismas. Así que te invito a quedarte ahí frente a la pantalla y a compartir esta nota con el ingeniero Martín Petroni. Bueno, con respecto a los números que sale hoy a armar una pastura, un verdeo, hay que tener presente que una pastura no es lo mismo que un verdeo. Después te comento la parte de números, pero una pastura es un complejo de especies o una sola especie que uno siembra en el campo, que va a durar más de un año, puede durar 2, 3, 4 años según la especie, y un verdeo, que se los diferencian en invierno y verano, son especies que duran menos de un año, que se las come directamente en un año de producción, ya sea una avena o un sorgo forrajero, que es lo que uno más está acostumbrado de ver en esta zona. En función de eso los números cambian un montón, porque una pastura uno lo puede amortizar en 2, 3, 4 años, esa inversión inicial que parece alta, y un verdeo uno no tiene amortización, lo tiene que directamente consumir ese año, o sea que en realidad el impacto en el bolsillo es mayor un verdeo que una pastura. Con respecto a las pasturas, una pastura en ambientes de alta producción, llámese una alfalfa con cebadilla y un raigras o un pastobillo, teniendo en cuenta la fertilización, teniendo en cuenta la siembra, un paquete completo con un ingeniero al frente de eso, está en el orden de los $350 iniciales, y si uno quiere trasladarlo en función de la materia seca que va a producir esa pastura, con las amortizaciones que puede llegar a tener, estarían en el orden de los 40 centavos de dólar. Dependiendo de cómo viene el año. No es lo mismo un año de condiciones ideales a condiciones extremas como la que estamos viviendo. Con respecto a ambientes de baja producción, llámese un lotus con una festuca, con un trébol blanco, ambientes que van a otro tipo de explotaciones, ya los números bajan un poquito, estamos en el orden de los $250, y ahí está en el orden de los 20 centavos de dólar por cada kilo de materia seca esa inversión, dependiendo siempre también de la producción que pueda dar ese ambiente. Con respecto a los verdeos, ya los verdeos cambian los números, los verdeos están en el orden de los $200 por hectárea, y ya el costo por cada kilo de materia seca está en el orden de los 85 centavos de dólar, o sea que cambia muchísimo. Y con respecto a un sorgo de pastoreo, estamos en el orden de los 30, 35 centavos de dólar, ¿sí? Y también unos $200 iniciales, pero alrededor de 35 centavos de dólar por cada kilo de materia seca. El productor es importante que esté asesorado por un profesional, ya que de esta manera el profesional puede decidir qué especie va por ambiente. Es importante tener en cuenta qué pH tiene el suelo, ¿sí? Cuál es la acidez de ese suelo. En función de eso las especies se adaptan a su acidez. Es importante saber
cuál es el cultivo antecesor que viene a la pastura o al verdeo que voy a implantar para ver qué tiempo yo tengo de dispuesto el lote para poder decidir qué labor hacer previo a la siembra, si voy a ir con una labranza o si voy a ir con un barbecho químico, y en función de eso adaptar bien la siembra de la pastura. Es importante saber la maquinaria que voy a utilizar, la cantidad de semillas sembrar por hectárea, ¿sí? Básicamente hay que tener datos de poder germinativo de esa especie, hay que conocer las eficiencias de logro que puede llegar a tener esa especie, en función de esa se decide bien densidad de siembra. Hacer un análisis de suelo, es importantísimo saber cuál es el punto donde yo estoy saliendo, y en función de eso decidir qué fertilización yo voy a hacer de arranque para que la especie pueda tener una buena implantación. Básicamente serían eso, y a su vez después adaptar todos esos aspectos, adaptar a la producción que va a ir, ¿sí? O sea, uno puede tener todo eso en cuenta y después adaptar. O sea, no es lo mismo un ambiente de alta producción si va a ir destinado a una vaca que a una invernada de alta producción. Entonces, en función de eso también se hace la inversión en forrajeras, ¿no? Porque en realidad los costos que acabo de decir tienen que ir también dirigidos a aquellas producciones. ¿Qué plagas se podemos encontrar en las pasturas? Cuando uno hace las labores pre-siembra, el lote llega limpio a la siembra, uno no tiene malezas en el lote, tampoco insectos. Uno de los objetivos del barbecho es eso, es controlar malezas, insectos, y a su vez acumular humedad y nutrientes para que estén dispuestos todo para la siembra. Luego, una vez implantado, pueden aparecer las malezas comunes de invierno, ¿sí? Llámese ortiga mansa, llámese ortiga, viola, bueno, las especies que uno tiene que está muy común a ver en los cultivos de invierno, están en la pastura. Con respecto a los insectos, aparecen originalmente los pulgones, años de seca el pulgón es más importante, un pulgón verde, un pulgón azul, y luego ya con la pastura en producción, ya en lo que es la primavera, con las temperaturas empiezan a aparecer los insectos de primavera, llámese isocas, la isoca de la alfalfa, la isoca medidora, la isoca que uno está acostumbrado a hablar. Y es muy importante, ya que uno tiene mucha control sobre los cultivos, tener controles sobre las pasturas, porque de ahí depende la producción. Si estoy haciendo un control para isoca en un cultivo, es muy fácil que si tengo pastura al lado voy a tener isoca en la pastura. Entonces, si estoy controlando el cultivo, tengo que controlar la pastura, porque en realidad de ahí depende los kilos de materia seca para la producción. A hongos no se habla nada, pero en realidad los hongos ya están en los cultivos y también están en las pasturas. Y si estamos diciendo que un insecto me quita área foliar, o una oruga me quita área foliar, el hongo también me va a quitar área foliar y no va a poder fotosintetizar. Entonces, en realidad se está hablando de insectos y de hongos, y no se habla de enfermedades, que la enfermedad también debería abocarse a la pastura si queremos hablar de alta producción. Con respecto a esto, sería hasta tentador ir a una agronomía y decir, bueno, ¿cuántos fungicidas vendés vos para pasturas? Y estoy seguro que cero. Y en realidad también uno tendría que atentar y saber, ¿sí?, del control de hongos, más allá de que hay forrajeras que son más susceptibles o menos susceptibles a ciertos hongos, pero la aplicación de fungicidas también debería contemplarse. Uno analiza el año pasado, tuvimos un otoño muy llovedor, con una primavera muy llovedora, y prácticamente en el otoño no se pudo sembrar pasturas. En la primavera se hicieron siembras muy tarde de aquellas especies forrajeras, y ahora nos encontramos con un ambiente, con un clima totalmente diferente al que teníamos el año pasado, hace 5 o 6 meses atrás. Hoy estamos transitando una niña muy fuerte que se ha llevado prácticamente todo el agua que tenían los suelos acumulados, y hoy te diría que sembrar en las situaciones que hoy tenemos, sembrar una pastura hoy, debería analizarse el lote en el momento, si está la humedad y el agua útil para esa pastura. No es tan fácil hoy lo que era quizás hace un año atrás, porque teníamos agua a disposición en el perfil. Hoy no, hoy el agua no está en el perfil, o sea que hay que analizar si ese lote
se tiene que sembrar o no se puede sembrar o hay que esperar por una cuestión de agua útil y disponibilidad de agua al momento de la siembra. Y así llegamos al final de nuestro segundo bloque. Realmente muy didáctica y muy importante esta entrevista que tuvimos con el ingeniero Martín Petroni. Y recordarte que no dejes de visitar nuestra página www.agronovatv.com.ar para disfrutar de todas las entrevistas. Y si por algún motivo te perdiste el programa de hoy, no te preocupes, porque los lunes en Somos Lincoln, después del noticiero a las 21 horas, podés disfrutar de la repetición del programa. Queremos agradecer a todos nuestros auspiciantes por la realización de nuestro programa. Y en el próximo bloque vamos a tener la charla con el señor Mario Adorno, contratista rural, contratista forrajero, referente de la zona, y vamos a estar charlando con la gente de Mega, esta empresa que tan bien nos deja a Lincoln en todo el mundo. Así que quédate ahí frente a la pantalla para seguir disfrutando de mucho más Agronova.